primer lugar, saludo a todos los alumnos y alumnas que vayan a ver esta grabación en relación con la reforma de los delitos contra la libertad sexual. La regulación vigente es del año 2023, modificando una reforma que a su vez hubo de estos delitos en el año 2022, que es una ley conocida por el solo sí es sí. En realidad nuestra regulación diferencia, y esto lo veréis en las grabaciones que os pondrán con motivo de esta intervención, entre los delitos de agresión sexual a mayores de 16 años y a menores de 16 años. Que en materia de delitos contra la libertad sexual, como se denomina ahora, ha habido un proceso de evolución en muy pocos años, porque en materia penal, en realidad, hablar de modificaciones desde finales del siglo XIX aquí, o desde el siglo XIX aquí, es pocos años, en donde se pasa de la protección de la moral, que es la protección de algunos, la moral dominante, a la protección de la libertad, en sentido auténtico, libertad sexual, tanto de hombres como de mujeres. Y hay un segundo proceso de transformación simultáneo, que es de la discriminación que tenía lugar en la ley por razón de sexo a la igualdad en el tratamiento penal de las conductas sexuales. En este proceso de reforma último que acabo de mencionar, la modificación de la ley de 2022 se produce porque era necesario respetar el principio de proporcionalidad. Los delitos se denominan ahora solo de agresión sexual porque se entendió, bien entendido, que agresión no es igual a violencia e intimidación, sino agresión es lesión del bien jurídico, libertad sexual. De modo que cualquier lesión de la libertad sexual de una persona es una agresión. No obstante, por respeto al principio de proporcionalidad, dentro de la regulación de la agresión sexual, en la última reforma se tiene en cuenta distintos ataques a la libertad sexual. Es más grave vulnerar la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación que vulnerar la libertad sexual de otra persona con prevalimiento de una situación de superioridad, cualquiera que sea esta. Por eso he dicho que la reforma de 2023 era necesaria, no solo para superar algunas deficiencias técnicas de la reforma de 2022, sino para regular las penas, más o menos penas, en función del modo de ataque a la libertad sexual, como acabo de exponer, por respeto al principio de proporcionalidad. Como sabéis los alumnos de primero de carrera, ya digo ahora mejor que yo, el principio de proporcionalidad es un principio básico de los que informan el derecho penal de rango constitucional, junto con otros principios que informan el derecho penal y las garantías procesales del artículo 24. El proceso penal es un proceso que se dirige contra una persona acusada. El ius puniendi del Estado se dirige contra una persona y se dotan de una serie de garantías penales y procesales, y son garantías indiscutibles de rango constitucional. Una de ellas, en el ámbito del proceso penal, es la presunción de inocencia, que no tiene adjetivos. La presunción de inocencia es la misma para todas las personas, para todos los ciudadanos y ciudadanas. No hay distintas clases de presunción de inocencia, como habéis estudiado en la carrera, el llamado derecho penal del enemigo, que planteaba derechos penales de distintas velocidades. Yo siempre digo que la velocidad del derecho penal en sus garantías es de crucero. No hay distintas velocidades, son las mismas garantías para todos y todas. Y no se puede discriminar en la aplicación ni de las garantías ni de los principios penales. En ese contexto, si bien debo decir que a mi criterio aún subsisten deficiencias en la reforma de 2023, como por ejemplo que los delitos se denominen delitos contra la libertad sexual y no, como estaba antes, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, porque hay menores de edad muy pequeños que no se puede hablar de libertad sexual sino de indemnidad sexual. Habría que reintroducir el término indemnidad sexual. Como constituye también una deficiencia que yo creo que los casos de total ausencia de razón o privación de sentido son más graves que los del prevalimiento
tal vez menos graves de la violencia de intimidación, porque no ha habido que superar ninguna negativa en el ejercicio de la libertad, pero que habría que castigarlos de un modo intermedio entre ambos supuestos. Como por otra parte creo que habría que modificar, cosa que no se ha hecho en ninguna de estas reformas, la perseguibilidad del delito, que yo siempre he sostenido que ha de ser perseguible de oficio y no a instancia de parte como con carácter general se prevé, mediante denuncias, si bien hay casos que están recogidos en los que puede denunciar directamente el fiscal. Tendrían que ser, entiendo por diversas razones, que no tengo tiempo de explicarlas, delitos perseguibles de oficio. En este contexto, sintetizando lo que es la estructura en el Código Penal actual, nosotros distinguimos entre el modo en que se ataca la libertad sexual, como he dicho, con violencia e intimidación, prevalimiento o caso de ausencia de voluntad, y la conducta sexual que se sigue por ese modo de atacar. Se diferencia en el código entre conductas sexuales de acceso carnal, que son las más graves, por vía vaginal, anal o bucal, o por las dos primeras vías con introducción de objetos o miembros corporales. La conducta sexual más grave de conductas sexuales de menor entidad en su significación sexual, con distinta pena. Lo sigue preveyendo así el código. Debe tenerse en cuenta que en la regulación de las agresiones sexuales de mayores de 16 años se prevé un tipo penal en donde, variando la pena según ha sido el modo de ataque a la libertad sexual y según ha sido la conducta sexual, en casos de menor entidad, por razones que pondera el tribunal, la pena, que son elevadas, previstas en todos los supuestos, puede bajar a multa o a una privación de libertad pequeña. En ambos supuestos, de mayores y menores de 16 años, se prevé un catálogo de tipos agravados. Sí hay que tener en cuenta que ese catálogo de tipos agravados, que intervengan dos o más personas conjuntamente, vejatoria, conducta, etc., se pueden aplicar esos tipos agravados siempre y cuando el presupuesto de concurrencia del tipo agravado no haya servido para delimitar la concurrencia del tipo básico. Es decir, la misma conducta de prevalimiento por un abuso de superioridad, por poner un ejemplo, ese modo de abuso de superioridad que ha dado lugar al establecimiento del tipo básico, a su vez, no puede dar lugar a la concurrencia de un tipo agravado. En este conjunto de situaciones se prevé, en el caso de menores de 16 años, qué sucede cuando el sujeto activo lleva a cabo una conducta con el sujeto pasivo, habiendo no mucha diferencia de edad. Por tanto, menor de 16 años, sujeto activo ha de ser mayor de 18 en el caso del derecho penal ordinario, y hay una proximidad de edad, de madurez, etc. Entonces, hay un precepto, como conocéis, en el Código Penal que prevé expresamente incluso la ausencia de responsabilidad penal en los casos en que por la cercanía de edad y de madurez entre sujeto activo y sujeto pasivo no quepa concluir que ha habido una lesión del bien jurídico protegido, que es, como digo, la libertad sexual. Debe hacerse hincapié en el tema de la presunción de inocencia, como una de las diversas garantías del artículo 24, que, como he dicho, está prevista para todos. La presunción de inocencia, por ejemplo, hay un artículo de López Ortega, publicado en la revista Jueces para la Democracia del 10 de diciembre de 2018, que se titula Yo sí te creo, que acaba manifestando claramente los perfiles de la presunción de inocencia. Perdonad que os lea. Dice, el atajo no siempre es el mejor camino para llegar a la meta, en este caso para hacer efectivo el derecho a la igualdad. Cuando en la actualidad se encuentra tan extendida la idea de que en este tipo de casos hay que juzgar con perspectiva de género, se abre un buen motivo de reflexión sobre el alcance de esta noción y las consecuencias que deben extraerse. Su operatividad, sobre todo, debe situarse evitando utilizar estereotipos para evaluar el crédito que merecen los testimonios de las mujeres víctimas de los delitos de violencia sexual. No, en cambio, para forzar una inversión de la carga de la prueba que en sí misma es incompatible con la presunción de inocencia. Al otorgar a la víctima un crédito reforzado por el mero hecho de serlo, la posición del procesado se debilita. Su declaración es puesta en duda en virtud de una presunción indestructible, una presunción que deja de ser de inocencia para convertirse en una presunción de culpa. Quiero concluir
poniendo de relieve. En materia penal no hay, ya lo he dicho antes, distintas velocidades. Que los derechos son garantías, las del 24 de la Constitución, que tiene la persona contra la que se dirige el ius puniendi del Estado. Que los principios penales que informan nuestro Código Penal son principios materiales que tienen los ciudadanos, que para poder ser condenados de acuerdo con esos tipos penales debe respetarse el principio de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad. Y que, por lo tanto, sin renunciar a los principios penales ni a las garantías procesales, entiendo que tenemos una regulación penal mejorada en la ley de 2023 en línea con la necesidad de castigar delitos especialmente graves por la afección que se produce, más grave en violencia e intimidación, menos grave en los casos de prevalimiento, contra la libertad sexual de todos y todas los ciudadanos, si bien fundamentalmente, como es obvio, el sujeto pasivo o víctima en estos casos suele ser mayoritariamente la mujer y no el hombre, pero las garantías son absolutamente para todos. Nada más y muchas gracias.